Tras el terremoto que afectó a la zona centro-norte de nuestro país, el miércoles pasado el hospital de Coquimbo resultó con daños estructurales o no, es parte de lo que vamos a resolver ahora, pero el recinto se encuentra funcionando, dicen de manera parcial, otros dicen que no hay gente. Los daños son evaluados por las autoridades y hay ciertas divergencias con los trabajadores y especialmente con la FENATS, además del Colegio Médico. Queremos conocer más detalles y para eso recibimos a la jefa de la División de Inversión Hospitalaria del Ministerio de Salud, Francisca Toro. ¿Cómo está? Doctora, gusto de saludarla y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Claudio. Un gusto nuevamente estar con ustedes y de poder responder y allanar algunas de las dudas que se han suscitado a propósito de esta situación en Coquimbo. Sí, lo planteábamos en la presentación y tienen que ver con el informe que ha dado el gobierno, las autoridades al respecto, señalando que la red asistencial está funcionando de buena forma en la zona afectada por el terremoto, pero aquí en el Hospital San Pablo de Coquimbo, por lo menos los funcionarios no dicen lo mismo en la FENATS y tampoco el Colegio Médico. Sí, bueno, efectivamente la red asistencial de la cuarta región está operando completa, ¿sí? Está funcionando y operando en buenas condiciones y con todas las necesidades de salud de la gente cubierta. En particular en la condición del Hospital San Pablo, nosotros podemos darle la tranquilidad a la comunidad que está operando sin ninguna conflictividad ni problema, todo lo que son sus áreas de urgencia, atención de hospitalizados, pacientes críticos, etcétera. Es decir, con todas sus unidades de apoyo, sin problema, está garantizada la atención en buenas condiciones y segura de toda la población. Ahora, yo creo que primero hay que aclararle a la gente que este hospital tiene dos etapas, funciona en dos etapas, una nueva, construida hace muy poco, y la antigua. En la antigua, efectivamente, está dañada. Sí, efectivamente, este hospital tiene, al igual que gran parte de los hospitales de este país, que datan desde los años, desde inicio del año a principios del siglo pasado y mediados del siglo pasado, han ido construyéndose por etapas, a propósito de las condiciones económicas del país, como del desarrollo tecnológico y las necesidades sanitarias del país. En particular, el Hospital de San Pablo es un hospital que hoy día está dividido, diríamos, en dos grandes espacios, son un tercero más pequeño, pero dos grandes espacios, uno que data, que es la torre antigua del año 74, 1974, y que fue reparada con algunos reforzamientos especiales posterior al terremoto del año 97. Y a propósito de esa situación, se produjo la nueva torre, que son más de casi 13.000 metros cuadrados, que es el edificio que hoy día alberga toda la hospitalización de pacientes, todos los pacientes críticos hospitalizados y que no tiene ningún daño estructural ni menor y está funcionando y operando con toda seguridad. Ahora, en ese sentido, ahí ellos señalan que efectivamente tras el terremoto, el sismo del 97 en Punitaqui, este edificio, el antiguo, quedó en muy malas condiciones ya, se reparó superficialmente, pero ahora este terremoto habría evidenciado los daños que ya tenía entonces y por lo tanto es inutilizable, dice. A ver, es bien interesante lo que está sucediendo hoy día, porque efectivamente el año 97 hubo algunos daños, lo que estaba estructuralmente severo y complejo fue lo que se erradicó y se construyó un nuevo edificio y lo que quedó fue reparado y sometido a todos los resguardos estructurales que correspondía. Hoy día el edificio, de acuerdo a los informes preliminares que contamos de los ingenieros de servicios de salud y de la región, establecen que fundamentalmente son daños no estructurales, que son los que usted ve en las imágenes fundamentalmente, que son caídas de mampostería, vidrios, luminaria, mobiliario y que asusta mucho por suerte, quiebre de ventanas y eso por cierto que hace que el edificio no esté operativo en este minuto y ha sido completamente evacuado y está haciendo. Ahora, este edificio albergaba fundamentalmente alguna unidad de pacientes intermedios que fueron trasladados al edificio nuevo sin problema. De 12 camas redujimos a 8 camas de atención de unidad crítica con el resguardo y el refuerzo de Hospital La Serena. Pero la información que yo tengo ahí al respecto es que efectivamente fueron trasladados a la parte nueva, algunos, otros incluso a Santiago, usted me lo confirmará más adelante, pero además aquellos que están en la parte nueva están sin los equipos necesarios como para funcionar de alguna forma. A ver, todo el edificio que está y las atenciones en la unidad nueva, en el nuevo edificio, están operando completamente con todos los requerimientos que se necesita. La diferencia es que en vez de tener 12 camas críticas, usted está con 8 camas críticas de adulto y con la totalidad de las camas pediátricas que se requieren, ¿ya? En términos de pacientes cuidados críticos. El resto de las camas de hospitalización transitoria o aguda o básicas, intermedia, sin dificultad. Es que eso es interesante, doctora. Con refuerzo
con el Hospital de La Serena. Efectivamente, ha habido que evacuar algunas personas a la red nacional a propósito de la complejidad de la atención, pero esto es parte de la rutina que se tiene a través de la unidad de cama de manejo de camas críticas de la red nacional. Sí, correcto. Pero es importante porque señalaba en el Colegio Médico, especialmente, bueno, el Colegio Médico le está prohibiendo a sus funcionarios el ingreso a estos edificios, pero además dice que se quedaron con el 40% menos de los pabellones, por ejemplo, para utilizar en policlínico, endoscopías y otros casos, varios ejemplos. Pero además el doctor Bastida, que es el presidente del Colegio Regional, advirtió que esto no es un problema solo para Coquimbo, a propósito de lo que usted señalaba de La Serena, sino que para toda la región, ya que las cirugías más complejas como neurología, traumatología y pediatría se realizaban en este centro asistencial y no pueden ser absorbidas por los hospitales de La Serena ni Ovalle. A ver, respecto de esas aseveraciones hay que ser un poquito más cauto, ¿sí? La red asistencial, hoy día lo que nosotros estamos, efectivamente, primero fue la Dirección del Servicio de Salud, ¿no es cierto?, así como la subsecretaria de redes asistenciales, la doctora Verdugo, y el director del hospital, que se estableció y tomamos la decisión de que ese edificio, en tanto no fuera revisado por un equipo de ingenieros expertos que hoy día está viajando para iniciar la inspección definitiva del edificio, ¿sí?, no se utilizara para mantener el resguardo, sobre todo por la caída de elementos menores, pero que pueden producir alguna dificultad en los pacientes. Por lo tanto, no es que se le prohíba o no a la gente usar. Las autoridades tomaron la decisión de que esos espacios no se utilizaran, razonable y de forma prudente y adecuada, protección de los pacientes, también de la comunidad hospitalaria completa. En segundo lugar, lo que se refiere a los pabellones, estamos hablando de las unidades de atención ambulatoria. La unidad de atención ambulatoria, efectivamente se va a ver las atenciones postergadas. En un breve plazo restableceremos aquellas condiciones de atención con la red completa sanitaria. Por lo tanto, no es que se deje de hacer nada, sino que se van a priorizar los casos que se requiera. Las unidades ambulatorias se va a revisar completamente, hay que hacer la limpieza que corresponde, sacar los elementos de criticidad y hacer el informe completo de los expertos que van viajando para allá, que nos permita determinar cuáles son las condiciones de reparación y los mejoramientos que se requiere para aquellas unidades. Pero entonces no es tan cierto que el Ministerio de Salud haya dicho que este hospital está absolutamente utilizable una vez pasada la emergencia y puesto las cosas que se cayeron, donde se puede ver al otro lado de la pared, como veíamos en la imagen. Lo que han dicho nuestras autoridades y lo que ha dicho el Ministerio de Salud y, por cierto, el Servicio de Salud Coquimbo, es que el edificio del hospital está funcionando y está operando. El hospital hoy día está en condiciones seguras, operando y capaz de dar atención a todos los requerimientos básicos y las necesidades urgentes que tiene la comunidad de Coquimbo. Y de la región, por cierto, dejarlo con bastante tranquilidad. Como en cualquier siniestro de este tipo o situación de este tipo, tomando los resguardos correspondientes para rápidamente asegurar la atención de o requerimientos mayores con los traslados si se requiere dentro de la propia red o de la red cercana, vale decir, de la quinta región y la metropolitana, para apoyar la atención de los pacientes, tal cual ocurre, por ejemplo, en campaña de invierno cuando usted tiene una mayor demanda sanitaria. Por lo tanto, en ese escenario no se verán afectados los pacientes. Sí, efectivamente, la atención ambulatoria va a requerir una tardanza en su recuperación, la cual va a determinar de aquellos daños que podamos determinar con los informes definitivos y de los requerimientos de mejoramientos que puedan necesitar las infraestructuras instaladas. O sea, esa evaluación no está hecha en lo absoluto y por lo tanto también no podemos afirmar lo que se dice desde el Colegio Médico, que el 50% del hospital viejo está en condiciones de derrumbe. Efectivamente, hoy día usted lo que tiene son los informes preliminares que se hacen sobre el día del evento y el día siguiente, que lo hacen los expertos territoriales, es decir, la gente de la región, las responsabilidades de gente con experiencia en la región. Los equipos técnicos expertos en esta condición de crisis están viajando para poder obtener el informe final. Un informe de esta característica usted lo puede tener al cabo de una semana. Es muy difícil tenerlo sobre la marcha en un día, en 24 horas. Sin embargo, sí el informe nos permite hoy día decir que no hay daño de colapso del edificio, por ejemplo, que por ahí se ha referido, y de que efectivamente no hay que usar las cajas de ascensores porque pueden sufrir un riesgo para las personas y que es recomendable aislar esos recintos en toda vez que no sean evaluados definitivamente y readecuar la atención de las personas. Y eso es una manera seria de enfrentar la situación y de decirle a usted: el hospital está funcionando, está operando y está en resguardo para las personas. Ahora, esto puede ser un problema mayor porque se trata ya de la política hospitalaria que se está aplicando no solamente en este gobierno, pero claro, hay reducción de presupuesto, lo conversábamos la vez anterior aquí mismo en este estudio, para 20 hospitales solamente.
y este, dicen, es un hospital que estaba contemplado construirse en 3 etapas, ¿cierto? Por eso está la nueva, está la antigua. ¿Qué pasó con eso? No hay más presupuesto para ese hospital, por lo tanto, si por lo menos tiene un 50% de pérdida en infraestructura, ¿se quedan con el nuevo nomás? A ver, en este escenario, la pregunta yo podría decirte que primero no nos quedamos con lo que está. Claramente nosotros resolveremos la situación crítica que tenga el establecimiento, porque lo más relevante es resguardar la seguridad de las personas, ¿sí? Para tener la claridad. Segundo, entregar la atención que la gente necesita y buscar los medios que esa atención sea la más oportuna y la más rápida posible en su recuperación 100% dentro de los próximos días. Tercero, respecto del tema financiamiento, por cierto, un tema delicado, es un tema delicado que atraviesa el país y que además pone en telejuicio que frente a eventos o situaciones críticas como un sismo de estas magnitudes, ¿sí? Como otros eventos climáticos o geológicos que hemos tenido en el país, ponen de relevancia la necesidad de que cuando uno proyecta el requerimiento de ciertos recursos en infraestructura, por ejemplo, hospitalaria o de atención primaria, ella debe ser relevante y debe ser priorizada quizás por sobre otro tipo de inversiones, pero eso es una decisión más integral como Estado, ¿sí? En ese escenario... ¿Y ese escenario está previsto? Ese escenario está previsto hoy día, lo hemos conversado con la subsecretaria Verdugo, con la ministra Castillo, de manera tal que si fuera necesario reorientar los recursos para poder sobrellevar la construcción de la segunda, quizás no en una segunda y una tercera, sino que en una fusión de una segunda y una tercera etapa, si efectivamente los análisis así lo definen, que así sea y haremos los estudios. Ahora, lo que sí es importante señalarte es que un estudio en un hospital de estas características son al menos 2 años. Solo el estudio de preinversión y el estudio de análisis de criticidad, lo que existe y cómo usted reconstruye, o si que llegaras a requerir, o cómo fortalece los requerimientos que pueda tener el hospital. Y después viene un proceso de diseño y después un proceso de obra. Sí, claro, ¿no? Pero en ese plazo, toda vez que ya se había anunciado efectivamente que serían 20 hospitales, así es, ¿podríamos quedarnos con 19? No, en ningún caso. Se construirán 20 hospitales y si en el caso de especificidad se requiere, porque nosotros vamos a tener que disponer de recursos para reparaciones de los daños no estructurales y, por cierto, si hubiera algún daño estructural reversible, por cierto que sí. ¿Sí? Van a disponerse de los recursos para aquello. Recuerde usted que el Estado dispone de recursos por vía del Ministerio de Salud, para este caso también por vía del Gobierno regional, y haremos todos los esfuerzos en conjunto que se requiera para disponer de los recursos que en este caso este evento requiere para restablecer el Hospital de San Pablo de Coquimbo, como algunos otros daños menores que hemos tenido en otra infraestructura instalada también. Volvamos a la gente. ¿Qué tiene que hacer ahora la gente que utiliza este hospital? Ya nos decía usted anteriormente que las atenciones ambulatorias, por ejemplo, ojalá fuesen derivadas a otros hospitales. Exacto. Bueno, mire, en realidad lo que primero la gente tiene que tener es la seguridad y la tranquilidad de que el hospital es un establecimiento que está funcionando, que es un hospital y un establecimiento seguro para las personas hoy día en su atención y por lo tanto no va a haber problema que acudan. Servicio de urgencia está operando sin dificultades completamente y todos los pacientes críticos y la sala y el establecimiento hospitalario también. ¿Y la cirugía? En las cirugías también, todas aquellas que requieren hospitalización. La cirugía mayor ambulatoria, que es la cirugía que se hace sin quedar hospitalizado, que usted va en el día, lo ingresan, lo operan y en la tarde lo mandan a su casa, esa estará durante esta semana contenida, en tanto se hacen las limpiezas y las reparaciones y los órdenes correspondientes a la unidad de cirugía ambulatoria, de atención ambulatoria, y podamos definir qué otro requerimiento específico pudiera tener. Todos los requerimientos urgentes serán resueltos tanto en la red de Coquimbo, con La Serena de respaldo y con las otras regiones, si así lo necesitaran las personas. Va a haber ahí un proceso de acomodo a las nuevas gente que tenía ahora, ¿no es cierto?, atención de especialistas, vamos a tener que reacomodarlo e irlo ordenando de manera que nadie pierda, pase más tiempo todavía a la espera de su situación más delicada de salud. Doctora Francisca Tor, jefe de la División de Inversión Hospitalaria del Ministerio de Salud, muchísimas gracias, que esté muy bien. Muy bien, Claudio, gracias a ti por la invitación y un saludo a toda la comunidad en esta tarde.